¿Estamos? Sí. En primer lugar, agradecerles por su concurrida, por su concurrencia. Nosotros hemos citado este punto de prensa porque queremos solicitar al presidente de la República que considere el cortar relaciones con el régimen cubano, especialmente por dos razones. Una, porque ha quedado en evidencia su intervención en Venezuela como una fuerza prácticamente de ocupación. Cuba es una república que ha estado viviendo desde hace 20 a 30 años de la miseria venezolana y evidentemente son parte de las estructuras de represión, no solamente en la propia isla de Cuba, sino que también en Venezuela. Eso quizás podríamos todavía obviarlo, pero la actuación del embajador cubano en Chile ya no podemos obviar. El hecho de que esté permanentemente en reuniones con un partido político significa que está interviniendo en nuestros asuntos internos. Y eso, desde 1648, es un principio que la inmensa mayoría de las naciones civilizadas ha adoptado, que es el principio de no intervención. Cuba y Venezuela sistemáticamente han intervenido en nuestros asuntos internos, apoyando, respaldando, financiando organizaciones políticas nacionales que de esta manera se transforman en instrumentos de poder de gobiernos extranjeros, lo cual pone en riesgo nuestra autonomía y soberanía. Le solicitamos, por tanto, al presidente de la República que, obviando sus relaciones con el Partido Comunista, que sabemos que es parte de su gobierno, haga lo que corresponde para defender la soberanía nacional. Y eso significa que corte relaciones diplomáticas con el régimen de Cuba hasta el momento en que Cuba vuelva a tener un régimen democrático que respete también el derecho internacional. Johannes, dos preguntas. Bien. Una, ¿qué le parecen los dichos de Lautaro Carmona? Él dice que es una democracia adecuada a lo que es su historia y desarrollo. Y por otro lado, sobre Cuba. Y por otro lado, si es que este llamado que usted hace al presidente Boric se extiende también a lo que será la administración futura, encabezada por José Antonio Kast. Mire, dado que la situación es la misma, evidentemente que se extendería a una futura administración. Y lo que plantea el señor Lautaro Carmona no es nada más que la ratificación de nuestros dichos. Están dispuestos a defender a todo trance, el Partido Comunista de Chile está dispuesto a defender a todo trance, no importando quién tenga que sufrir en el camino al régimen cubano, que por lo demás, yo recuerdo todavía estuvo incluso involucrado en el asesinato de un senador de la República en Chile. El embajador cubano ha estado visitando comunidades mapuches alzadas, violentas. Yo creo que a estas alturas nosotros efectivamente tenemos que preguntarnos si dónde están las lealtades del Partido Comunista, si están con Cuba o están con Chile. Diputado, ¿cómo valora la posición que plantea ayer el presidente justamente sobre Cuba, haciendo algunos cuestionamientos, pensándolo como una dictadura? ¿Le parece un avance al menos en lo que ustedes están pidiendo? Yo creo que ni siquiera es una dictadura tiene una fecha de término, es una tiranía que se ha extendido de manera permanente. Reconozco que los dichos del presidente son un avance en la dirección correcta, pero ¿sabe qué? Un gran comentarista deportivo decía que goles son amores, pero no buenas razones. Y los goles aquí son que él tome las consecuencias de esto, saque las consecuencias de esto y saque entonces al partido que depende de Cuba, de su propio gobierno. Cuanto menos eso. Johannes, el presidente Boric afirmó que en Cuba no hay libertad de expresión. Hay un régimen de partido único y por lo tanto cataloga a la isla como una dictadura. ¿Ustedes consideran que con esa definición Chile debería romper relaciones con Cuba? No por esa definición exclusivamente. No se olvide que esa definición aplicaría también a China, por ejemplo, ¿ya? Y es uno de nuestros principales socios comerciales. No, ese no es el punto. El punto es que Cuba interviene en nuestros asuntos internos. Y esa es la razón por la cual debiésemos romper relaciones. Y no porque tengamos un problema con el pueblo cubano, sino porque queremos impedir o hacer por lo menos un poco más dificultoso que el régimen de Cuba, que sus diplomáticos trabajen en Chile infiltrando nuestra institucionalidad y avanzando su agenda a través de organizaciones nacionales. Eso no corresponde, eso por lo demás es una forma de agresión que no tenemos por qué tolerar, ni de Cuba ni de otras naciones por lo demás. Johannes, yo lo quería llevar a otro tema, que es el tema del gabinete del futuro presidente José Antonio Kast. Ya sabemos que, o al menos él lo dijo, que ya está lista la cartera de Hacienda, ya está lista la cartera de la CIPRES, ya está listo Interior. Se ha comentado también que está listo Seguridad, lo dijo hoy día Ruth Hurtado, que no van a revelar el nombre, pero ya tienen al futuro o futura ministra. ¿Dónde se sentiría cómodo el Partido Nacional Libertario sin contar esas importantes carteras? El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa.
como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación o cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo. Pero en ese sentido, diputado, por ejemplo, ¿considera que fue un error por parte del Partido Nacional Libertario de tener estas reuniones más extensas que los demás partidos de la actual oposición no han tenido y han tenido, por supuesto, también avances de nombres de sus partidos en el gabinete? No lo creo, nosotros tenemos y vamos a defender siempre cuál es nuestra posición política y nuestra agenda política. Nosotros no estamos en política para repartirnos cargos, eso es lo primero. Y lo segundo es que tampoco tengo la impresión de que el resto de los partidos tenga mucho más información que lo que tenemos nosotros. Pero se sabe, por ejemplo, la representación de la UDI y de Renovación Nacional en el Comité Político. Bueno, para que vean. Diputado, Yo le quiero retomar un punto que usted dice que el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo. ¿Por qué no se siente cómodo? Bueno, porque no tenemos información. Nos falta información, como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla, eso es todo. ¿A usted le gustaría que el equipo de José Antonio Kast, que la futura administración les dé certezas pronto al Partido Nacional Libertario? Y se lo pregunto porque sabemos el rol y la importancia de todas las carteras, pero no es lo mismo interior que otro tipo de cartera más sectorial, por así decirlo. Mire, eso lo tenemos absolutamente claro, pero aquí el tema no es solamente un tema de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura. ¿Ya? ¿Y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura? Si nosotros estamos considerados y podemos hacer un aporte a través de esa arquitectura, perfecto. Si no estamos considerados, también perfecto. Y nosotros veremos qué es lo que hacemos. Eso es. Pero usted dice que la UDI y Herrera también están en la misma posición de tener poca información. Pero ellos al menos ya tienen algo de información, ¿es por eso se sienten incómodos? No, sí, yo no sé, pregúntele a ellos qué tan cómodos se sienten. Yo solamente estoy planteándole lo que... yo no puedo hablar por Reyes Rey ni la UDI, por amor de Dios. Yo solamente le estoy diciendo que el Partido Nacional Libertario en este momento está en conversación y está solicitando que nos den una visión un poco más amplia de cuál es la arquitectura del gabinete para poder formarnos una opinión. diputado, sientan también incomodidad y lo vuelvo a subrayar y también lo relaciono con el tema... Le cuesta la cizaña. Lo relaciono también con el tema de Cuba con respecto al tenor de los nombramientos, no solo por los nombres, sino por las características de estos. Por ejemplo, con respecto al tema de Cuba, lo de Cancillería, el nombramiento probable de Francisco Pérez Maquena, un rol quizás no más económico que de relaciones internacionales, los mismos nombramientos de defensa. ¿Los tiene incómodo eso? ¿También puede eso condicionar su entrada al gabinete? Yo no me voy a pronunciar sobre los nombramientos hasta tener una imagen general, y no tengo la imagen general, por lo tanto no voy a pronunciar sobre esta materia. Nosotros todavía estamos en conversaciones y esperamos que esta situación se corrija en los próximos días. Diputado, ¿cuándo se van a finalizar esas conversaciones? Quedan 8 días para que se dé a conocer el gabinete y por lo que sabemos, si esas conversaciones siguen avanzando por los próximos días, no va a haber un nombramiento del Partido Nacional Libertario. Va a tener que ser entonces antes de esos 8 días, ¿no? ¿Pero no ha recibido, por ejemplo, algún tipo de información sobre los nombres que usted ya presentó la semana pasada, por ejemplo, el diputado Lavés? No hemos recibido información en esa materia. Y también, por último, solamente por mi parte, ¿hay algún tipo de arrepentimiento de haber apoyado al candidato José Antonio Kast en segunda vuelta? Apoyado, usted decía, vamos a poner a todos nuestros equipos a disposición, etcétera, cuando ahora se continúa teniendo conversaciones respecto a lo que va a ser el futuro del gobierno? Ninguno, porque imagínense cuál era la alternativa. Era la señora Jara, que ahora aparecía en la fiesta de los abrazos o la fiesta de los balazos, dependiendo de cómo le guste, ¿no? Abrazando nuevamente lo que siempre han sido sus banderas. Una candidata de un partido mentiroso, de un partido que respalda todo tipo de regímenes homicidas y violadores de derechos humanos a lo ancho y largo de nuestro planeta. Entonces le voy a decir una cosa, no tenemos nada de que arrepentirnos y el resultado, más allá de que nosotros tengamos en este momento algún tipo o estemos buscando todavía la confluencia, el resultado nos tiene absolutamente satisfechos. Y también solamente reiterar sobre su rol, usted ayer decía en Mesa Central que no va a ser ministro, punto. Sí. Si nos puede contar un poco más del rol entonces que planea tener en el Partido Nacional Libertario como presidente. Bueno, estamos consolidando las estructuras internas, todavía hay ciertas cosas que tenemos que hacer en esta materia, la elección de los tribunales regionales, las directivas comunales, vamos avanzando en lo que son nuestros programas de formación, también vamos a empezar con la búsqueda de nuestros candidatos para las elecciones municipales, y la formación de los mismos, así es que entenderán que son más de 2000 cupos los que se tienen que cubrir ahí. Tengo pega más que suficiente por mucho tiempo.